Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 2 de mayo. Es sábado de la tercera semana de la Pascua. Seguimos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Seguimos celebrando la resurrección del Señor. Es primer sábado del mes de mayo, un mes dedicado todo él a la Virgen, a María, el mes de las flores, como decimos, ¿no? Pues no dejemos de llevarle flores, las flores de la virtud, las flores del compromiso y también nuestro cariño, nuestro amor, nuestra devoción seria, comprometida, una devoción basada fundamentalmente en la palabra de Dios, en el Evangelio, alejada de ñoñerías o de especulaciones románticas, sino más bien, pues eso, con nuestros ojos, con nuestro corazón en el seguimiento del Señor y haciendo aparecer esa figura que aparece, valga la redundancia, de María en los Evangelios. Esa mujer que se entrega pues con sus incertidumbres, pero que se entrega plenamente al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Esa mujer que sirve al prójimo, y así lo vemos pues en la visita a su prima Isabel o en Caná, siempre está atenta, ¿no? Es la mujer que permanece atenta a lo que Dios quiere, ¿no? Y aún no comprendiendo, pues siempre estando disponible para Dios, de principio a fin. Bueno, hoy hace memoria la Iglesia de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Luego hablaremos de él. Vamos primero, como siempre, con el Evangelio del día. Juan 6, 60 al 69. Vamos a ver hoy el efecto que el discurso de Jesús hizo en el auditorio. Por un lado, escándalo, el rechazo de la gran mayoría. ¿Cómo podemos comer, beber esto? Y por otro lado, la mayor fidelidad de los 12 apóstoles. Los otros 3 evangelistas han notado también este momento crucial en la vida de Jesús. Es la crisis en Galilea, vendrá aquí, ¿no? Hasta aquí las muchedumbres le han seguido y buscado, pero la revolución del misterio eucarístico repele a la gran parte de los oyentes. Al final de este capítulo no quedarían más que los 12 para constituir el pequeño resto. ¿También vosotros queréis marcharos?, dirá Jesús. Es el germen de la futura comunidad de cristianos. La fe no es, ante todo, una enseñanza, casi podría decirse que es un compromiso, un requerimiento. Hay que elegir, y muchos se van. Muchos de sus discípulos gritaron: son duras esas palabras, ¿quién puede escucharlas? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Es que somos antropófagos? ¿Es que somos caníbales? Lejos de retirar sus afirmaciones o de explicarlas simbólicamente, Jesús insiste y subraya: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Se trata, pues, efectivamente de un misterio divino para las simples fuerzas humanas. Jesús, él alude a su ser divino, va a subir allá donde antes estaba. Solamente por la razón o la inteligencia humana, la Eucaristía no podrá ser nunca explicada. El hombre no puede sino encontrar absurdas las palabras de Jesús, a no ser que se ponga de entrada en una perspectiva de humildad. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Las palabras de Jesús sobre la Eucaristía, más que todas las demás palabras suyas, presuponen la acción del Espíritu Santo. Nos encontramos verdaderamente en el núcleo del Evangelio. Después de todo esto,
¿Cómo podría reducirse el Evangelio a una predicación moral y aún generosa? Amaos los unos a los otros. Hay un aspecto abrupto del Evangelio que el mismo Jesús no atenúa en absoluto, al riesgo de ver, en fin de cuentas, disminuir considerablemente el número de los discípulos. No es eso lo principal para Jesús, ¿no? Sino que el que realmente crea, crea con todas las consecuencias. ¿Cuántas veces edulcoramos la fe? ¿Cuántas veces devaluamos la fe? ¿Cuántas veces hacemos un evangelio light para que entren más, para que acepten? No, el evangelio tiene cruz, tiene sacrificio, tiene esfuerzo, tiene abnegación, y son palabras que no están de moda, pero están ahí, no son mías, son del evangelio. Es que algunos se irán, bueno, ya volverán, ¿eh? No podemos decir, bueno, no nos importa. Sí que nos importa, claro que sí. Deseamos que cuantos más, mejor, ¿no? Cuantos más quieran y amen al Señor y a su corazón divino, pues mejor. Pero hay que plantear la exigencia. No podemos crear una generación blandengue, de cristianos blandengues, de cristianos de mantequilla, que al primer contratiempo dejan. A partir de este momento, muchos de sus discípulos se alejaron y dejaron de ir con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Yo no os retengo, parece decir, sois libres. El Evangelio no se impone, se propone, es una oferta, es un regalo. En el conflicto actual entre muchos jóvenes y sus padres, cara a la Eucaristía, recordemos ese gran misterio. Es que no quieren ir a misa, es que ya no se levantan para la misa, es que por mucho que insisto, bueno, a Jesús le pasó esto. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra humilde de Pedro, palabra de amor delicado. Jesús es irreemplazable para ellos. Así Jesús parece terminar por un fracaso su catequesis esencial sobre el más grande misterio de su presencia, la Eucaristía. Pero la Iglesia está ya aquí, en estos 12 que confían en Él. En estas últimas palabras de Pedro tenemos un equivalente de la famosa confesión de Cesarea, ¿no? San Juan no embellece, no adorna el Evangelio, dice de otro modo, a su manera, las mismas cosas que Mateo, Marcos y Lucas. Ojalá que nuestra respuesta sea como la de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras, solo tú nos interesas, solo a ti te queremos. No con desprecio de los demás, ¿no? Todo lo contrario. El mayor amor a Cristo nos llevará a querer mejor y más a nuestros hermanos, porque ahí estará la prueba verdadera de nuestro amor. Hoy la Iglesia celebra la memoria también de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, sucesor de San Alejandro en la sede de Alejandría. Siendo Atanasio diácono, le había acompañado al concilio de Nicea. Atanasio fue obispo de Alejandría durante 45 años, a partir del 328, de los cuales pasó 18 alejado de su diócesis, desterrado a causa de la ortodoxia. Fue el defensor principal de la fe de Nicea durante la crisis arriana más fuerte, es decir, en la época inmediatamente post-nicena. Su inconmovible firmeza en la confesión de una sola substancia en Dios, él decía hipóstasis, y de la consiguiente igualdad esencial entre el Padre y el Logos, no fue comprendida por muchos emperadores y gran parte de sus hermanos en el episcopado, los cuales tildaban esta actitud de obstinada testarudez.
La mayor parte de su herencia literaria importante fue motivada por la polémica arriana. En sus destierros a Occidente, Tréveris y Roma, llevó la noticia del monaquismo egipcio incipiente. Murió en Alejandría en el año 373. Damos gracias a Dios por la vida, la obra, el testimonio de San Atanasio, y damos gracias a Dios por esa defensa de la fe que él hizo, aun al riesgo del destierro y de su propia vida, ¿no? Pero, en fin, ahí tenemos una demostración de un cristiano veraz, un cristiano de los pies a la cabeza, ¿no? Y siempre fiel al Señor. Pues yo os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante en medio de este confinamiento, mucho ánimo a las familias, mucho ánimo también a los empresarios, a todos los que tienen que reemprender el camino, ¿no? La vuelta a sus negocios y con gran penuria en todo lo que vamos viendo, ¿no? Evidentemente rezamos por los enfermos, rezamos por sus familias, rezamos también por los difuntos del coronavirus y todos los difuntos. Todos los ponemos en manos de la Virgen. Venid y vamos todos con flores a María, que Madre nuestra es. Os abrazo, os quiero.